Gloria a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Señor, Padre precioso, Padre maravilloso. Ven a tarde que va a alabar tu nombre, con toda fuerza de mi alma, lleno de tu espíritu, lleno de esperanza. Que hablo así maravilla. Dios bendiga a mi hermano. Dios bendiga a su audiencia, su nombre de Ribarela, a mi amigo en la Santa Cruz, a mi amigo en la Norte, en la iglesia de Norte, a mi hermana en Santa Cruz, a mi colega en Santa Cruz, y allá en Madiki, sunan que te escuchame, y sunan en Palmich que te escuchame, aleluya, y sunan que te leo y a la Norte, no en Esmeralda, escuchando voz, pidiendo Señor, una bendición, que Dios bendiga a tu mi hermano de la iglesia de Palmich, de la iglesia de San Fuego, de la iglesia de San Nicolás, nos patornan, hermana Gregoria, hermana Maritza, hermana Tina y hermana Daryl. Dios bendiga a mi hermana. No cansó, Dios bendiga a mi hermana Gladys. Mando un saludo, por favor, desde aquí en Aruba, en el lugar santísimo que una presencia de Dios está, habita y viva. Pastor David y yo y mi casa serviré a Jehová. Dios está bueno, Dios está maravilloso. Es un Dios de fortaleza. Que ahora vos estás débil y diga el débil, fuerte soy. Y de flaqueza y de angustia vos te clama. Y ahora vos te clama del nombre de Jesús. De mediador entre hombre y Dios. De mediador que te llega, Espíritu Santo que te llega, que te pone hombre gime. Aleluya. De qué tiempo nos está viviendo. De tiempo de juicio. De tiempo, aleluya, que tiene mortandad. Mortandad de gran escala. Y eso no que te sigue Dios. Eso no que te sigue Dios. Esto no que te estima. Y alma no perdido. Te siente. Que te alma no que te va sin salvación. Que te alma no que te llega delante del altar de Dios. Que no profesa a Jesucristo como único Salvador. Desea tarde que nos te pide Dios misericordia para la familia, misericordia para no ser querido, no perder, y para no doble no rodilla reconocer que Jesucristo es el Señor. Lo sobra, aleluya, no te cana sin esperanza, no como iglesia tiene esperanza. Un día nos sienta con Él y nos lo mira cara a cara, aleluya, no Salvador, no Redentor. Es un que rediminos. Es un que pagó un precio para nosotros. Es un que te salva. Te salva. Entonces nos roga, Señor amado, para tener sociedad aquí, Señor, que a través de redes, que a través de radio, que a través, Dios amado, de mensaje, no puede llegar delante de vos, no puede llegar vía Facebook, YouTube, pero no te puede llegar, porque no tiene misterio de Dios. No está pasando de angustia, no está pasando, aleluya, de una manera, Dios por fortalecer, sea en Colombia, sea en Brasil, sea en Ecuador, sea en Italia, sea en Holanda, uno que mensaje pues llega, y uno que mensaje pues llega en Madrid, en el lugar del Señor amado, donde un pueblo está sufriendo mundialmente, en pandemia llega, en pandemia plama, en la plama vía gente, y como en la plama vía gente pega un con otro, pasó no tiene salvación, no te acercas en la sangre de Cristo, no te acercas en la palabra, no te acercas como presencia. No tenemos presencia, nos que plame oración para liberación, nos que plame oración que te llega delante de vos para quebrar cadena, para quebrar atadura, para sacar fuera la religión, para sacar fuera, Dios amado, el ritualismo, para quitar, Dios mío, de gloria,
Kita benta por ng coração e não por ringue na boca. Kita benta de religião, kita benta de mentira, Senhor amado. Sacanão por idolatria, sacanão por espiritista, sacanão por yoga, sacanão, Senhor amado, por meditação. Uno con nang Dios mío, nang culpa ta descansar. Pero no alma no te llegan a Cristo. Cuando llegan a Cristo, pues tengo que confesar. Cuando llegan a Cristo, pues tengo que nacer de nuevo. Nacer en espíritu. Es necesario, Señor amado, nos clama para un encuentro cubo. Para hay paz verdadero. Para tener comunión cubo. A través de sangre, por derramar para aleluya, pues el sangre de Cristo oro derramar panán, el sangre de Cristo, aleluya, por 13 años en el camino, una a través de una soberbia, a través, Dios mío, de una religión, a través de un paganismo, a través de una fiesta de fan baile, Señor amado, con una calle, Dios mío, de mundanalidad, y nada que sale por de mundanalidad, pero a nuestra alma, nuestra roga, nuestra síndico, nuestro mister, nos, aleluya, túmanos paciencia, sigue ora para sigue clama para nos, aleluya, nos gobernantes, sigue clama que van a mano para nos ministros, sigue clama para nos parlamentos, aleluya, para nos policías, Señor de gloria. Oh Señor amado, que nos proclama na boca hacia trabajo, que nos proclama, papá Dios mío, que Espíritu Santo por guía, que Espíritu Santo, aleluya, por convencer, Señor amado, de hacer justicia, hacer con correcto, alabado tu nombre, para viva correcto. Aleluya, para ti misericordia, para Dios ti misericordia, es misericordia, sunan, aleluya, que te sufre, allá Dios amado, allá en Kia, o te cerrar, Señor amado, en la celda, Dios mío, para un delito, para un picar, Señor amado, no ti mister divo, que te exclama, o te cae en pandemia, o te cae en sufrimiento, o te cae a vida, Señor amado, y no ti mister doctor, a você doctor de tu doctor, a você llega, Dios mío, a você llega no tempo, a você sana, pasó botón Dios sana, você escucha a oración, Señor amado, te glorifica por nombre, no tengo enfermedad que no cura, pandemia tengo vai, vírus tengo desaparecer, ta dembo palabra no hasta hora, dembo palabra, na cruz de Calvario, vou morir panam, derramar sangue panam, e para bujar, não ta curar, aleluya, tu não órgano, eu amado, com a contaminar, tu eres órgano canceroso, tu eres órgano, Dios amado, que cae en enfermedad, nos está lanzando de nombre de Jesús, nos está clama para de nombre de Jesús, nos está clama para un trabajo, nos está clama para un pan de cada día, nos está clama ayuda, corda Dios amado, un día na duna pan, un día na convertir, Señor amado, maneva corta arriba, aleluya, maneva corda arriba Cornelio, aleluya, que ta hace bom, que ta hace misericordia, que ta compartir pan delante bo, aleluya, e su trabajo na llega delante bo presencia, su nombre gloria, oh Dios mío, ba corda arriba je, hopi Cornelio que pa bo corda arriba nan, Dios amado, oh Dios mío, no la ganan desesperar, no la ganan decaer, alabam por un tierra que ta fluye leche y miel, mané Israel, arrubo ta divo, arrubo Dios amado, tiene un misterio de reconocimiento, arrepentimiento, Señor amado, para Dios mío misericordia, para trata con los países, para salva nos país, para los países dobla, para los países a reconciliar, para los países la picar, para los países la mundanalidad, oh Dios mío, no es como yo, no como pastor, no como servidor, no, aleluya, como profeta, no, Señor amado, te claman a vos, te rogan a vos, te suenan con la Europa, te suenan con una Santo Domingo, y una na Haití, y una na Holanda, y una en país na Afo, que tiene esta salvación. Continua este de misericordia, cuacay, Señor amado, aleluya, de picanan horrible, de costan horrible, Dios mío, pero abba vos sacan por el lodo, si vos sacan vida por el lodo, si vos sacan vida, aleluya, de alcohol, de droga, Dios amado, aleluya, va cambiando, Dios mío, sunan que cambian sexo, va tocan, va drechan, va forman, para dar testimonio, para tener testimonio, cuando cambia hombre, cuando cambia demorado ganar.
panadero, cuaba cambia Pedro, cuaba cambia Dios amado Jacob, cuaba cambia Dios mío de gloria, aleluya, apóstol Pablo, oh Dios mío, va a formar hombre, Dios mío, firme, para arriba barranca, arriba roca, deseando, mirando, aleluya, aleluya, para vos hacer milagre, para vos hacer prodigio, para salva, aleluya, milagre de más grande para vos salva, el milagre de más grande para ayunan, Dios amado, de pastor não bordo salva, ayunan de mis hermanos bordo salva, bordo tocar, manera mujer, Señor amado, toca borde com pé, aleluia, toca nan e duna nan fé, fé da mover montanha, palavra de Deus também, aleluia, para escuta, e orgo não escuta, aleluia, palavra da toca, palavra da transformar, aumentando fé em Cristo, formando em Cristo, parando em Cristo, Senhor amado, glorificado o nome, Deus mío de glória, oh Deus mío, lantanan como misionero, lantanan como pastor, lanta homem e mulher, nan de fé, clamando para salvação, mas o povo de Israel está clama, depois de 400 anos, nunca tinha encontro com o, aleluia, não está oprimido, não está Deus mío amargar, não está aleluia, de sofrimento, aleluia, o regime de Faraó estava pondo castigo, não pisar, trabalho não pisar, pero estava em clamor, e clamor aí chega diante de vós, balanta homem menem Moisés, balanta Arão, menem Moisés, balanta pueblo, Deus amado, para conhecer-vos, para viver, Deus amado, de terra de Canaã, para viver, Deus mío, para passar por de Mar Rojo, para passar, Deus mío, por de rio, para tumbar muralha na mão, através de grito, através de clamor, esse é chave, Senhor, que botou nós, é oração de chave, é oração, aleluia, continuamente, oração sem cessar, Senhor amado, para nossa espera do venida, nossa espera, Senhor amado, é trompeta na zona, tu está preparado, Deus amado, através de pandemia, através, Deus mío, de coronavírus, Senhor amado, é povo despertar, é povo bem, aleluia, bem entender e compreender bem que tempo nós estamos vivendo, de que tempo não final, de que tempo não que trompeta na zona, de que tempo não, Deus amado, que a igreja lo lanta, aleluia, de um deserto não escuta voz, a voz do deserto lo escuta voz de Deus, lo escuta através de santificação de palavra, santificação de sangue de Cristo, aleluia, para botar pueblo dedicar, botar pueblo apartar, botar pueblo chamar, botar especial tesouro, pueblo santo, pueblo adquirido por Deus, pueblo que Deus a escolher, aleluia, para adorar su nome, para glorificar su nome, para dizer, Senhor amado, botar santo, botar puro, botar real, a botar rei de reina, a botar Senhor de Senhor, alfa e omega, Abraham chamava Jeová Shalom, Jeová Jireh, Jeová, aleluia, de los ejércitos, oh, glória a tu nome, pasó para descender, Deus amado, me meio de holocausto, va a descender a me meio de clamor de Elías, Senhor amado, y va a mandar fuego, Deus amado, de altar, fuego, Deus amado, de agua, fuego, Deus amado, sobrenatural, para reconocer que Jesucristo está Deus, que Deus está Deus Todo-Poderoso, que está onipotente, onipresente, onisciente, tu caminho botar, tu costa gozar, tu costa esquivar, tu costa cumprir, vas esquivar para o homem entender, aleluia, o pensamento, a sabedoria, pero já você, Senhor amado, aleluia, que está passando e como está passando, tu costa esquivar, létele para nos compreender, Senhor amado, aleluia, que a visão que você dá a nós, a visão paga, em tempo de lei, ele é visão paga, o povo não tem, aleluia, profeta, o povo não tem palavra, não tem escassez de palavra, pero não está mandando palavra, não está mandando palavra ungir, não está mandando palavra, Jeová amado, com a seta, que a seta, Senhor amado, que está toca, é a seta que está abre porta de consciência, porta de mente, porta de alma, para não escutar, para não tocar, a boca está na boca, a boca tem luta de matrimônio, luta que o é batalha que o tem, você vai roubar caminho, você busca caminho na revés,
llega, aleluya, delante del altar de Santísimo, llega en el altar poderoso que te salva, es un que te abre puerta, es puerta que te abre y no es posera, esa es tu autoridad, pasará de una iglesia autoridad, el nuevo autoridad, ven tu naturaleza, aleluya, espiritual, ven tu naturaleza divina, ven tu naturaleza de Señor, de nace de nuevo, de un encuentro, y renovamos voto, Isaac renovó su voto, Abraham renovó su voto, David renovó su voto, Elías renovó el voto de Israel, aleluya, Daniel, aleluya, 70 años está cumpliendo, besando Señor, humillando, tirando de ceniza, Señor, nos peca, nos abandonamos, la verdad, Dios amado, va a castigarnos, nos merece castigo, pero den castigo, misericordia de nos, den castigo, Dios amado, nos está teniendo palabra, vamos a poner palabra, aleluya, y continuamente el pueblo está a palabra, Jehová amán, va guiando, Dios mío, para no descarriar, y va a ordenar rey Ciro, y va a ordenar reina, Señor amado, para sacar pueblo, para ir el pueblo Jerusalén, para ir el pueblo Israel, para ir el pueblo, Dios amado, aleluya, que no pues llegan al altar, que no planta, Dios mío, muralla, que no planta el lugar consagrado, en el lugar, Dios amado, uno extra, Dios mío, alanta como pastor y a preparar su mes, aleluya, y entregar su mes, Señor amado, donando una palabra para 8 horas, el pueblo está de pie, el pueblo está alabar, el pueblo está desesperado, el pueblo está en hambre, oh Dios mío, pone hambre, Señor amado, en el pueblo, pone hambre en la sociedad, pone hambre, Dios mío, de gloria en el líder, Dios mío, alabar para buscar por rostro, para llenar con Espíritu Santo, aleluya, oh Señor, y ministra al Señor, como hagan cabeza, como les escritura, como comprender que Dios te pone y Dios te quita, alabado el nombre del Señor, Señor amado, aleluya, la ganan y ganan arrepentimiento, tocan, aleluya, que palabra, la ganan abre puerta de iglesia te llame, aleluya, que Dios te respeta, iglesia te llame bendición, José, aleluya, allá en Egipto, Enán, José, aleluya, taute de bendición, pasó un hombre a salir de bendición, un hombre busca a Dios, un hombre a queda guarda palabra de Dios, de entera en leo, de entera en alejano, que no cae en fornicación, que no cae, aleluya, de Dios tan falso, pasó taute en Dios tan falso, taute en Dios tan de cosecha, taute en Dios tan, aleluya, que no taute pone, aleluya, para cara cosecha, que no haya, no taute en Dios tan, pero Dios tan ahí no por, aleluya, tumba José, pasó José taute firme, y vemos la visión que está firme, mire para no cae, a nos den el tiempo que nos está afirmado, más, aleluya, juicio nos Juan, más pestilicencia nos Juan, aleluya, nos está pega más, pastor, no está arriba barranca, aleluya, no está arriba roca, y como no está formado arriba roca, Señor amado, aleluya, no está decidido, esperando trompeta, esperando, ora caí canta, esperando, aleluya, ora mainta abre, esperando, ora para visitar Dios amado, oh Dios mío, el ladrón por vende en la noche, aleluya, bueno prospere, pero va a darnos alerta, va a decir un lugar de tomar y otro lugar de lagar, va a decir vela, y no está vela madrugada, no está vela a tarde, no está vela de la noche, no está manteniendo en alabanza, no está manteniendo un vida, Dios amado, aleluya, espiritual, un vida santificada, un vida de santidad, uno que nos no está tapa picar, uno que nos no está esconde picar, uno que nos está predicar contra picar, uno no está, aleluya, así es un libre, aleluya, que palabra, y la palabra está libre, la palabra está quebra su buena, uno que palabra está penetrar, aleluya, más profundo, en su tuétano, en su hueso, y está confesar que Jesucristo está Señor, pasó, aleluya, oh Dios mío de gloria, Josué ha descuidado, y Josué, aleluya, ha permitido, aleluya, que el pueblo va y brinca sin consultar, no está queda consultar, no está queda roga, no está queda pide, Señor, y nosotros damos testimonio, ahora como sana, ahora Dios amado como toca, ahora como el miembro Dios amado que crea problemas, sea cáncer, sea tumor, sea nombre lo que sea, pero Pablo no tiene nada difícil ni imposible. Yo digo a Abraham, ¿acaso tiene algo imposible? Aleluya. Yo digo pueblo de Dios, musulmán, aleluya. Oh Dios mío, pica separarme, pero mi mano no corta, pues sana.
y Dios que sanaba, Dios que fortaleceba, Dios abre un porta para vaya un trabajo, Dios abre un porta que médico no atendeba, vais a que por médico Jesús, lo que Jesús tocaba, Jesús llega leo na nación, llega leo na Asia, llega leo na América. Quizás no te entender el lengua de papiamento, pero te digo en el nombre de Jesús, levántate y canta. Te digo en el nombre de Jesús que el Señor está ministrando esos momentos, está intentando tu casa, está intentando tu vida. Abre la puerta de tu corazón, recibe un toque del Señor. Tú que estás cansado, fatigado, desesperado, desanimado, a ti te digo, levántate. La hora ha llegado de recibir tu bendición. Conjuntamente la prueba, Dios abre puertas. Mandó la palabra y Él cumple con su palabra. Su palabra es la verdad. Y la verdad te hace libre. Tú eres libre a través de esa palabra. En su nombre. Amén. Dios le bendiga. Los oyentes, Dios bendiga mi pueblo, que va a Facebook, mi hermano en la iglesia. Dios bendicionado. Y a tarde que metí una palabra para de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas. Dicen esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre que vive, está muerto. Sé vigilante, afirme las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuerda pues de lo que has recibido y oído, guárdalo. Arrepiente pues, si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás la hora vendrá sobre ti. Amén. Padre, en tu nombre, deme el mensaje, Dios amado, de esta noche para su pueblo. Gloria a Dios. Apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, y como Juan estaba pasando de una tribulación tremendo, Juan es un hombre de amor. Juan, aleluya, estaba predicando en la iglesia en Asia. En Asia, Juan, aleluya, estaba teniendo encuentro con Dios. Donde palabra con Juan, estaba molestar, estaba bisa hijitos, ama unos a los otros. Amén. Y Juan, aleluya, estaba permanecer en Dios. De 1 Juan 4, versículo 16. Nosotros hemos conocido y adquirido en el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. El pastor Juan es un hombre de amor, un hombre que edifica iglesia no con el apóstol Pablo alanda, con el apóstol Pablo a predicar. Dios usa al apóstol Pablo de un ministerio tremendo, lo cual que la hace. Él hace, aleluya, lo cual Dios se pone en su corazón. Está lleno de Espíritu Santo. Y Juan, aleluya, su iglesia ahora edifica para apóstol Juan. Apóstol Pedro también edifica iglesia. Y apóstol Pedro exhortana y dice: ambos no anda troce palabra para vosotros propia perdición. Aleluya, por eso no anda otra jara de palabra. En Gálatas no anda con en obra de, aleluya, de espíritu, no está terminando en obra de un carrera carnal. Entonces, y así en Corinto también, Pablo, aleluya, estaba exhortando a la iglesia, pero lo cual que Dios atrajo aquí en 7 iglesias de Asia, estaba más iglesias de Asia. De Asia, Pablo hace algo tremendo a través del Espíritu Santo. Ahora vos estás lleno de Espíritu Santo, ahora vos estás lleno de Dios, vos estás haciendo un obra tremendo. El hombre que está misionero,
E Deus quer missionário. E Deus quer para a igreja não frutificar. E Deus quer para a igreja não para obreiro. Deus quer para a igreja não para pilar, não, aleluia. Homem não de oração, homem não de fé, homem não que pode repartir, para arruba está lleno de palavra, para arruba está lleno de conhecimento, aleluia, para sua outra oportunidade, também tem oportunidade, não está outra será, aleluia, igreja está outra será, porta não está outra será, pronto porta não abre, pero me espera de igreja, me espera de pastor, que não é llena de Espírito Santo, que não pode me compreender, aleluia, que Deus quer para nós, aleluia, plame palavra, alabado el nombre del Señor, não será para não plame pandemia, pero nós temos que plame palavra, nós temos que edificar outra que palavra, nós temos que, aleluia, predicar palavra, nós não podemos boca será, aleluia, oh, música não está dentro, pero nenhuma palavra de bendição está sale, Deus quer para boquita, aleluia, esse tema é, que não hincava tem, que não doutrinava, pero a boca bota livre, se Deus de homem sido livre, verdadeiramente bota livre, tata de glória, em nome de Jesus, Deus amado, ungido pueblo, derrama aceita arriba na cabeça, derrama aceita, Deus mío, de unção, de graça, poder de Deus, glorificar o nome. Juan, aqui na isla de Patmos, ela conhece o Senhor, ela cana com o Senhor, aleluia, estava tendo revelação com Deus, e Deus estava visitando, ora com o Senhor já ressuscitar, não come com o Senhor, e não está tendo experiência com o Senhor, pero o apóstolo Juan, aleluia, está pisando aqui em Apocalipse, capítulo 1:1, que diz, eu sou o alfa e a omega, e o primeiro e o último, escreve um livro que ves, envía a las 7 iglesias que está en Asia, Efesio, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardi, Filadelfia y Laodicea. Alabado el nombre de Cristo. Entonces, apóstol Juan, aquí también trae un mensaje. Él trae para Efeso, y le trae mensaje para Efesio. Efesio haya censura, Efesio haga su promesa amor. Él trae también para la iglesia de Tiatira, espírito de Isabel, que estava por seduzindo para fortificar e cair em idolatria. Igreja há exortação, aleluia. Igreja me está vindo um arrependimento, pero aqui não botar aí sardes, uma como lesa, amém. E na mensagem está corpo distinto, uma igreja distinto, uma igreja sacada, uma igreja de, aleluia, com a prosperar, com a viva, com o passado, passou não passado, estava arriba no rei, aleluia, Cristo estava em tempo, né, de 550, aleluia, e ele não havia orgulhoso, com não passado, aleluia, que Deus estava com não, e não cai em mortandade espiritual, e como não cai em mortandade espiritual, Deus está precisando ser vigilante, amém. Também eu conosco tus obras, tiene que el nombre que vive está muerto. Aleluya. Imaginaba, vos en iglesia, anto vos un nombre que Cristo está viva, a vos está viva, anto Espíritu Santo pensaba vos está muerto. Aleluya. Vos sabes con, pasó nada comunicar con Roma, nada cae, aleluya, de aleluya, contaminar que mensaje de Roma, y nada cae de adoración, aleluya, que no te agrada a Dios, adoración muerto, adoración soleme, música soleme, música sensual, aleluya. Y ese Dios no está gusto de nada. Cuando han abandonado, aleluya, lo cual el apóstol Pablo cree en un avivamiento, pasó no estaba de iglesia de avivamiento, aleluya, pero al amor del rey, desde que el rey cambia, desde que Costa no cambia, no cae en ritualismo, y ahora no cae en ritualismo, aleluya, Pablo, aleluya, así no, pero gente está así, gente está por enseñar, pero con el tiempo gente está olvidada. Iglesia que da, creyente en la iglesia que da obediencia sin va a iglesia, casi 3 lunas, cuando no llega a iglesia, no llega con alabanza, no llega con avivamiento, no llega con meso un amor, no está dispuesto para predicar, no está dispuesto para sacar un ayuno, no está dispuesto para vigilar, no está dispuesto para tener una vida privada. Pasó iglesia de avivamiento, está una vida privada. Uma vida privada, uma vida de oração, de ayuno e dedicação, uma vida, aleluia, que tinha um encontro com Deus. Quando chega a igreja, tinha um holograto. Quando chega a igreja, aleluia, está lanta. O Espírito Santo está
flui, está toca un con otro. Pasó esta gente, gloria del Señor, esperando avivamiento, así, esperando creyente de alguien, no creyente de alguna bla, 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 y sin, aleluya, hace lo cual, aleluya, con tanta propia. Sed hacedor de palabra, viva en santidad, viva en pureza, alabado el nombre de Cristo para siempre, aleluya. Él dice, sed vigilante, afirme las cosas que están para morir, porque he hallado tus obras no perfectas delante de ti. A su nombre, gloria. Sed vigilante, vela. Escojan, quizás no han dado ayuno, quizás no han dado evangelizar, quizás no han dado trabajar duro, pero nada la que coge va, nada la que cae, con tiempo nada la que cae, y Dios te dice, mi no hay obra no perfecta. Mira que lo cual me pone de vos, me llena vos con talento, me llena vos con Espíritu Santo, me escoge vos, aleluya, para hacer mi palabra, y ave, aleluya, vos está cana de mundana, vos no está luz, vos no está salo de tierra, amén. Pues afirma cosas ahí, afirma being back, amén. Y en la argumentación de visa, volvamos a Dios, van back a Dios, no está tiempo para nos apartar, amén. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Iglesia tiene un carácter maravilloso, pues a Dios saqué, amén. Está existir de judío, de gentil, amén. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Pero iglesia, aleluya, apóstol Pablo, todo dice en su palabra, para nuestra iglesia, aleluya, para caer de idolatría, ni para caer de tropiezo, por sobre, esta una iglesia fundada por apóstol Pablo. Mire que Pablo te dice, de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 32. Gloria a Dios. No sea tropiezo, ni judío, ni a gentiles, ni la iglesia de Dios. Como también yo, en todas las cosas, agradó a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para sean salvados. Sino que muchos sean salvados. Dios no pone tropiezo para la iglesia. Gloria a Dios. Iglesia está sacada por Dios en el corazón de Dios. Gloria a Cristo para siempre. Entonces, aleluya, de 1 Corintios capítulo 10, 4 te dice, todos bebieron a la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Dios es una iglesia ni de judío, es una iglesia ni de gentil, amén. Ambos están en iglesia. El judío te espera el Mesías, iglesia te espera esposa. Gloria a Dios. Pero el gentil, aleluya, a los dos, ambas cosas te espera. Gloria a Dios para siempre. Bendito el nombre del Señor. La iglesia está en el propio anchura de Cristo. Pablo en Efesios dice, capítulo 2, 10, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buena obra, la cual Dios ha preparado de antemano para que anduviese en ella. De antemano, en el corazón de Dios, Dios lo dice, apóstol Pedro, amén, sobre esta roca fundaré mi iglesia. Estaba en plan de Dios ya, del tiempo Jesús estaba atacando, predicando. Y dijo Pedro, ribe roca, ribe barranca que me da funda mi iglesia. Dios, Pablo está pensando para nos cana de la iglesia, para nos viva, consagrarnos vida. David está un curso, aleluya, me está larga, y me está experimentando de reconocer que en casa de Dios tem cosas tan maravillosas, tem cosas tan preciosas en la casa de Dios. Y ahora voy a llegar en la casa de Dios, de cosas preciosas, voy a experimentar. E alabanza, e adoração, e alegria, e hermosura do Senhor, e llanura do Espírito Santo, toque do Espírito Santo. Mira, você escúchame, amigo, um dia me ora Paulo de mi trabalho, me acorda, me não te mencionava o nome, pero vos conheceme. E um dia me predicava no home, vos conheceme. E um dia me estava tacanando, predicando,
Vaya palabra, pero va deleitar en la palabra, va gozar en la palabra. Dios ha sanado a través de la palabra. Mi vida está un instrumento de la palabra. Aleluya. Dios está llamando, ven deleitar, aleluya, para que anduviese en ello. Aleluya. También sabemos, somos hinchura suya de Cristo. Amén. De Cristo nos da su hinchura. De Cristo nos tiene anchura. De Cristo nos tiene profundidad. De Cristo nos tiene altura. Nos hace buena obra. Es buena obra del Señor. Gloria a Dios para siempre. Pensé, Señor, aleluya. Jesucristo es Dios de Dios. Avisa, aleluya. Dios viviente está el fundamento. Avisa de en Corintio. Aleluya, que la palabra está fundamento. 1 Corintios 3, versículo 10. Porque nadie se puede poner otro fundamento, aleluya, que está puesto, el cual es Jesús. Nadie podrá poner otro fundamento que Él está, aleluya, puesto, el cual es Cristo Jesús. No tiene otro fundamento. María no te salva, Pedro no te salva, José Gregorio no te salva, aleluya, el Virgen de Virgen no te salva. Es único te salva está Jesucristo. Es único amor y pavo está Jesucristo. Es único derramar su sangre pavo está Jesucristo. Me no te entregaba un mensaje contaminado, me te entregaba un mensaje puro, me te entregaba un mensaje ungido, me te entregaba un mensaje poderoso para quebrar cadena, para quebrar, aleluya, batadura, aleluya, pasó sangre por limpiado de adulterio, de fornicación, de mentira, de engaño. Pues el ser humano te llena de mentira. Ser humano te gusta ganhar. Aleluya, nada manera político, no te gusta ganhar. No te vino un arrepentimiento. Reconocer que Jesús está Señor. Aleluya, el fundamento de palabra. Aceite roca, para arriba roca. Iglesia, aleluya, me está lleno de plenitud. Ahora que lo voy a revisar en Efesios capítulo 1, versículo 22 a 23. Aleluya, tiene contacto, tiene poder y sabiduría. Aleluya, ne grande, amén. Ne son, es cabeza, Jesucristo, para crecer en tu ángulo. Pasó este cabeza, amén. Aleluya, que te dice en Efesios 4, 15, que Jesucristo te cabeza de iglesia. Y en Efesios 4, versículo 13, te dice, para nos tener estatura de Cristo, para nos llegar en medida de Cristo, no en medida de apóstol Pablo, no en medida de Pedro, no en medida, aleluya, de hermano. No comparamos con hermano, no comparamos con pastor. Pastor não por falha, pastor não, aleluya, está perfeccionado, pero Cristo está puro. Dengue, aleluya, no tem mudança ni variação. Dengue, confia, pastor, aleluya, ela hace un trabajo, papi, en hebreo, confiadamente nos puede llegar a ser calle. Ela vence tentación, ela aplasta inimigo, ela trapea, ela da un nombre nuevo, ela quita lo cual que bien contra vos. Pasó por generación de maldición, generación de idolatría. Amén. Hombre y mujer en que adorar otro Dios, pero Dios de generación que ha llamado. Y ela quebra boi bocadera. E ela riva tudo o qual o mistério do castigar, ela cancela na cruz de Calvário. E tudo o qual com o conhecimento de Cristo, ela destruía. Aceita por Cristo. Esse, aleluia, do Senhor. Jesucristo do Senhor. Pero sabe está, aleluia, uma igreja que cai de mortandade. Glória a Deus. Ritualismo, rotina. Amém. Gloria a Dios, aleluya. Dorco iglesia que acá espiritualmente, avena rubo tiene una iglesia que acá. Avena rubo ta 2 viajes por semana de culto. Un viaje en semana, ya domingo solamente de un día. Y el resto del día está para porque avisaba el ser humano me está palabra de Dios. El ser humano tiene atadura con solo Cristo porque veré. Jesús te dice, vosotros sois limpios ahora por la palabra. Pasó Jesús está, aleluya, está dando la palabra. Jesús está diciendo lo cual que tiene un corazón. Si el corazón está perverso, ¿quién conoce? El corazón está malo, pero el Señor está, aleluya, trae lo cual tiene en mente y corazón. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Iglesia aquí, de Hebreos 4, la palabra de Dios, ahora tú.
el promotor sea apóstol Pablo. Versículo 12, parte más abajo, dice, pero no le aprovechó oír la palabra por acompañado de la fe a los que oyeren. Bendito el nombre del Señor. Entonces, sentado en la iglesia, sentado con un mensaje, pero con otra mentalidad, un pensamiento de pan, un pensamiento de buen problema. Y pero ahora está dentro de la iglesia, vos entrega el problema, vos sale libre, soy yo un recibo libre. Pues los que oyeron palabra, no acompañado por la fe, no ir acompañado de la fe a los que oyeron. Y de Sardi, no tautin de Sardi, tautin que guardar en el mes, tautin que vive sin mancha, sin santidad, tautin proteja a Dios. En la iglesia de Sardi, gloria a Dios, pero tautin mayoría contaminada. Mayoría, gloria a Dios, que no guarde palabra del Señor. No está un vida muerto espiritual. Creyente que está ahora está muerto espiritual. Está falta de palabra. ¿De cómo falta de palabra? Si vos tienes escritura, la palabra de Dios escudriña la escritura, por eso que en ella hay vida eterna. Entonces Dios dijo a Josué, para buscar el pueblo que nunca falta la palabra. Se aparta de tu boca el libro de la ley. Medítelo de día y a noche. Salmo, mi salmista, también te dice 2, parte más abajo. Y la ley, aleluya, en su ley meditaré día y a noche. Y en hebreo Dios te dice, mi ley pondrá en nuestros corazones y hará pacto con vosotros. Mira con Dios está atrás. Dios está maravilloso. Las mayorías de veces muchos creyentes sufren de la mala nutrición, especialmente porque no leen, no se alimentan diariamente de la palabra. Esa iglesia de Fare, ser vigilante, afirme las cosas que están para morir, porque no he hallado las obras perfectas delante de ti. Ser vigilante. El creyente también tiene que ser responsable para su salvación. Ahora, palabra de Dios te dice, ¿cómo salir de esa condición? Ahora vos tienes condición así, ¿no? No por hora pago. Vos vais a campaña. Pero vos me estás en hora pago. Mira qué palabra de Dios te dice. Vai ver que se Señor, ¿no? Palabra no vai leo. La palabra está aquí en el mes. Apocalipsis 3:3. Acuerda pues lo que ha recibido y oído. Guarda y arrepiente, pues si no vela vendrá sobre ti como el ladrón y no sabe la hora que vendré sobre ti. Acuérdate. Amén. Bendito el nombre del Señor. Lo que ha recibido, lo que ha oído, guárdalo, arrepiéntase. Dios, el primer paso que vos derecho por condición, el primer paso está bien un arrepentimiento. Sentir dolor que vos peca contra Dios. Sentir dolor que vos falla a Dios. Sentir dolor que vos no estás viviendo con Dios. Pues ahora voy a arrepentir. Dios también está arrepentido. Y Dios también te llega cerca de vos, lo tocado. Y le manda el ángel de Dios. Pues aquí nadie está papeando que es ángel de Dios. El ángel que te pastor, lo ora pavo. Pero aquí nadie pastor mes, aleluya, a descuidar. Bendito el nombre del Señor. Verbo te empieza a orar sin cesar. También te empieza orando todo tiempo, en toda oración y súplica y el Espíritu velando. Aleluya. Y perseverando. Efesios 6, versículo 18. Para mantener defensa contra tentación de Satanás. Bendito el nombre del Señor. Ora con Jesús, ora tentar, Señor, y escrito está. Diablo, al Señor tu Dios servirá y adorará. Y en Roma, Pablo dice, el Dios de paz en breve aplastará a Satanás debajo de tu pie. Después por vencer tentación. Amén. Ahora voy a obedecer la palabra y está dando un buen resultado. Pasó Salmo 65, 2 dice,
tú oyeres la oración, a ti vendrá, aleluya, toda carne. Tú oyeres la oración. Dios te escucha oración. Manera escucha oración de Ana. Manera escucha oración, ora el pueblo está en cautiverio. Manera escucha oración, oras, Eliseo está orando. Ora el profeta está orando. Dios te escucha oración. Ahora voy a llegar en profundidad, en comunión con Dios. Dios te escuchaba. Alabado el nombre de Cristo para siempre. La palabra de Dios te dice, Salmo 119, 105. Lámpara a mis pies, tu palabra alumbra mi camino. Vos palabra te alumbra. Mi no lo cae. Aleluya. Mi no lo cae, pero vos palabra te alumbra mi camino. Vos palabra te, aleluya, está todopoderoso. Aceita vos palabra. Palabra, aleluya. Como estás vivando, esperando. Gloria a Dios, aleluya. Aceita palabra eterno. Palabra, aleluya. Con Dios adoname pe pueblo. Gloria a Dios para siempre. Bendito el nombre del Señor. Pasó, Dios está precioso, hermano. Dios está maravilloso, hermano. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Ahora que Dios aleluya, a exhortar. Y Dios se mostrará como salir por de condición nada de una fruta sea. Nada de una fruta de palabra de Dios. La palabra de Dios está eterno. La palabra de Dios te pisa. Sed vigilante. De tal manera tan atalaya. Alerta. Un atalaya talaga. Trompeta en zona hora que el pueblo de Israel está otro a atacar. E atalaya por guardo matar por mí. Porque tiene trompeta. Pero está vigilado. Assim na igreja que me está vigilando. Alerta lo cual que está sucedendo. Ahora Dios a papi en Ezequiel capítulo 3. Esta papi de atalaya. Que Ezequiel está un atalaya. Y para dirigir el pueblo de Israel. Mira cómo allá en cautiverio Dios manda lanta Ezequiel. Ezequiel, aleluya, mister, aleluya, a exhortar, a molestar a impío. Sino Dios está derramando su sangre y belleza. Entonces, de Ezequiel 3:17 dice, hijo mío, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás tú, pues tú, la palabra de mi boca. Amonestará de mi parte. Dios, en Isaías 56:10, este dice, que tal tin atalaya en mudo, pero mudo que no saben ladrar. Que no sabe papia. Hoy en día no está mirificando. No estamos en atalaya. Nos tinta papuca. Y nos avisa en aceite picar. Y nos no papia. Aleluya. Manera Dios avisa a Ezequiel. Dios a molestar. No está tan malo. No está tan hombre impío. No está tan hombre que desprecia a Dios. Pero Dios me está buscando gente. Dios me está buscando. Y Dios que formaba. Si Dios se sacaba por el lodo. Si Dios se sacame por de una mal condición, de idolatría, de maldad, de impicar, Dios también por sacar, Dios también por mal, pero un molestarme, un pisarme, arrepentir, si no voy para el infierno. Y la palabra está suficiente para mí arrepentir. E impío, que tiene su mal camino, si es muy tiene su maldad, si vos no molesté, su sangre lo me derrama. Arriba por cabeza, Ezequiel. Si uno predica impío, Dios lo derrama Dios lo reclamaba su sangre. Cuánto viaja te pasa balinan y vos te pasa me seco con él. Y ni un tratado, ni una bendición, y no saco de un cristiano. Pues vos te metes un guacamaya, vos te mezclas con él. Pero si vos te luz, me esté predicando, no su nombre gloria. Bendito el nombre. Pero si no convertí en alma. Va a liberar de alma. Ahora Dios te pisaba. Afirmar é coisa que está para morrer. Está alerta, despertar. Sardis. Afirmar em ajuno, em vigília, em campanha, em evangelístico. É quando que você está assim. Eliminar é coisa aí. Para não querer auto-eliminar, mas é para o outra visa. E você bisa ora com barco. Se pela não quebra. Anton ang takoy buting. Paso e bela ta kibre barko. No laga mo bela ng kutagiyaw.
bo barco cae. Pero me te goza con la iglesia que después que le dice, me te bien de babo y manera un ladrón de la noche. Amén. Y aquí dan te pisa, el palabra te pisa, pero tiene unos pocos personas en Sardi que no han manchado su vestidura. Andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas. A pesar que traten caída de pastor, a pesar, aleluya, otro, acá tabatín con una vestidura no mancha, con no cae, nanta manera 3 hebreo no. Amén. En 3 hebreo no, con ayana Babilonia, con una dova no rodea, y no cambia. Pasó Dios no te cambia, Dios está santo. Manera Dios está santo, no vive en santidad, no vive separado, no vive dedicado. Debe de ser santo porque yo soy santo. Y no mantener una vestidura. Espíritu Santo aquí no revela Juan de era humana aquí. Pasó nan aleluya a vive palabra de Dios. No aguarda na mes para Dios. No aguarda, no la gana mes contaminar. No escucha. Lo me bin manera ladrón de anoche y bueno saqueó mi bin. La palabra es también tocan y no renovar un voto de un arrepentimiento un día más y no hay censura, pero es una cuando cambian en vestidura me te quitan el nombre por el buque de vida y no lo guardo salvar pasó beber de pisado con los nombres de los guardos que vi arriba es una confesame. Si han arrepentido, no nombre te escribí arriba. Es una como sacan el nombre, cuando viva mi palabra, manera en tiempo de Moisés, me te quitan así, ¿no? Dios también te dice lo me vomitaron para mi boca. No está tibio, no está frío, no pasa nada con él. Pero Dios te dice algo, no tengo oportunidad. No te salvo, siempre salvo. Esa es doctrina de candenista. Una vez hasta Cristo puede salvar. Bota embriagado mesmo puede salvar. Bota de pelea, bota de pleito puede salvar. Bota de política puede salvar. Esa es nuestra verdad. Botingo vino arrepentimiento. Y botingo, aleluya, la que mal camina. Pensé y aquel a molestaran. La visa, amén, no tengo cachocuta. Ser a boca, então cachorro tá blaf tá morto, vai estava tá bisanan. Papos não vem no arrependimento. Assim é, Deus trata com ele. Revela a noite que ele dava um mensagem. Qual é a posição de mensagem que no arrependimento, botimos vestir em branco, sem mancha. Ele vai apresentar uma igreja sem mancha diante de Tata. Aleluia. Bono to vigilar. Wala que con el morir. Y va a avisar, del pasado me estaba así. Me recuerda tiempo, no estaba en avivamiento. No estaba tan vela, no estaba tan hora, no estaba tan ayuna. Estaba lleno de Espíritu Santo. Pero vos, ¿cómo te terminar sirviendo a Dios? Dios dijo, no, la iglesia está muerta. La iglesia muerta no está. Permitir que el Espíritu Santo manifestar, ni bautizar, ni llama, ni lanta misionero, ni lanta líder, ni lanta pastor. Pues el Espíritu Santo te por escúchame, bon. Dios bendicionado. Está alerta. En el tiempo nadie. Iglesia de Holanda, e iglesia de santidad. Dios bendicionado. Dios fortaleceo. Dios donado fortaleza. Si den algo, voy a meter, Dios sabe por favor. Si voy enfermo, en nombre de Jesús, voy a guardar sanar. Quiere, luego mire gloria de Dios. Ve a avisar, aunque estás muerto, viviré en Cristo Jesús. Sigue que bendición. Nuestra audiencia,
na sociedad, iglesia, retornan, lideran, Dios bendicioná ricamente. Amén. Dios bendicioná mi hermana corazón, mana pastora Gladys Vergara na corazón. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya?